Amables televidentes, la escritora Ofelia Berrido está de nuevo con nosotros aquí en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Su vocación de escritora ha nacido del corazón, pero también del pensamiento. He aquí que su escritura va desde el poema espiritual, la novela lírica y también el ensayo crítico. Pero aún más viene también Ofelia desde ese poema mítico o mitopoema, que es el que vemos en Anacaona. Anacaona, que es un espacio, una evocación, un pensamiento, una vuelta a los orígenes. Con ella estaremos aquí conversando de su obra y de todos esos puntos importantes que ella celebra desde la literatura. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenida, Ofelia. De nuevo, Ofelia, con nosotros. De nuevo aquí con nosotros en este programa que En su espacio. es su espacio. Ay, muchas gracias. Claro. Y que tenemos realmente la alegría de que ella venga. Porque así podemos también estar el autor frente a la crítica y también el autor frente a su obra, ¿no? Porque desde eso se trata en Página Abierta con el Arte. Ponemos a pensar aquí ante los amables televidentes qué es la obra, por qué ella escribe literatura, por qué ella siendo, por ejemplo, médico, profesional, es una mujer que es también profesora, académica, catedrática, en fin, hay una diversidad de oficios humanísticos que ella lo comparte con su público, porque ella tiene su público, pero también con ella misma, desde su espíritu y desde su acto de escribir. ¿Qué tú nos dices? Bueno, yo creo que lo más importante es tratar de encontrar qué es lo que a uno verdaderamente lo hace feliz. Y a mí lo que me hace feliz es escribir. Me hace muy feliz escribir. Yo me siento en mi elemento cuando yo estoy sentada frente a mi máquina escribiendo. No hay nada que yo pueda hacer fuera de ahí que me haga más feliz que estar en ese momento. Y en esa historia que yo esté contando en ese momento, sea lo que sea que yo esté escribiendo, me hace muy feliz. Me pregunto si se puede ser feliz con la literatura. ¿Qué diría, por ejemplo, Kafka, Dostoyevsky, ¿no? ¿Qué diría Kundera? ¿Qué diría Joyce frente a ese fenómeno? ¿Eran ellos felices? Realmente, cuando hablamos de la felicidad desde la literatura, me parece que es un fenómeno que tiene que ver con el hombre, el desierto y lo que es el mundo de hoy. No sé si a ustedes les parece esa afirmación pesimista o trágica, pero los grandes escritores se sintieron felices escribiendo obras trágicas, obras desgarradoras. Escribir un poema es un acto desgarrador, no es un baile cualquiera, porque de hecho, soñar el poema, hacerlo nacer ante el lector, eso es un parto. Pero fíjate que los ejemplos que tú has dado son ejemplos de personalidades problematizadas con respecto a la existencia. Kafka con todos los problemas que tuvo con su padre, con que nunca pudo ser lo que quería ser, que tuvo que dedicarse a escribir a pesar de su padre y de los inconvenientes que tenía. Proust, que no mencionaste, pero es otro. No, pero Virginia Woolf. Virginia Woolf. Alfonsín Storni, O sea, Rubén Darío, porque estamos hablando de que los grandes modelos han sido modelos de tragedia. mira Dostoyevsky, preso tantos años, después alcoholizado, después no sé qué. Epiléptico. El mismo Tolstoy con esa Ana Karenina y La Guerra y la Paz. Estamos hablando de que realmente a mí me alegra que alguien diga, como tú, que tú eres feliz haciendo literatura. Pero hay que ver una cosa, ¿acaso ellos escribían porque su vida era tan tormentosa que la literatura se convertía en un espacio donde solo ahí ellos podían ser felices? No sabemos. Es ahí una pregunta que merece no solamente un programa, un congreso, por supuesto, de psicología de la literatura, tú ves. O sea, literatura y felicidad, pero no como libro de autoayuda, nada de eso. No, porque yo entiendo lo que quiere decir. Sí, no para esa literatura. O sea, ella se siente feliz por producir
una obra. No es que lo que ella produzca tenga que ser algo nada más que alegría y felicidad, pero además se puede escribir sobre la felicidad Sí, claro. y claro. ser feliz. De hecho, sí. O sea, no es incongruente que sea. Ofelia, hace un ratito dijiste, yo escribo porque, yo hago literatura, escribo porque escribir es lo que me hace feliz. Soy feliz cuando escribo. Fíjate, dijiste escribir, no publicar, que es diferente, ¿no? Escribir. Ya publicar, el acto público. Ya es no, otro. no dijiste publicar. Eso es ya, claro, escribir para uno mismo, sin publicar, pues, siempre se escribe para otro, ¿no? Siempre se escribe para la sociedad y para el mundo. Publicar sería la otra cosa también, esa segunda parte de ese proyecto. Pero sin duda que hay, en la escritura hay goce y hay dolor, hay ambas cosas, ¿no? Hay angustia y hay placer, el placer del texto, como diría Podría Barthes. Claro, y yo pienso que sí, que los grandes escritores precisamente han sido felices. La felicidad es un momento, no es un estado permanente, ¿no? Como se cree. Como se cree, no podemos aspirar a... Estaba viendo en estos días una entrevista con Gilles Lipovetsky y le preguntaban en BBVA, en España, traducido, los estudiantes, un estudiante le preguntaba en un foro que para él cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar, ¿no? Y él diferenciaba entre las cosas. Claro. Y decía, la felicidad es un momento, instante eterno, pero no puede seguir, no puede ser. No. Nosotros queremos una felicidad permanente, sería un estado de aburrimiento total de hastío, ¿no? Pero mira ¿Sabes? lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que el fin del hombre es llegar a ser feliz. Ujú. Pero bueno, volvemos a lo que tú dices, pero ¿y qué es lo que es la felicidad? Exacto. Por ejemplo, si yo no escribo, yo soy una persona totalmente infeliz, más me valdría no existir, o sea, mi razón de ser es escribir. Por supuesto, como les dije aquella vez, mi razón de ser principal es llegar a esta tierra para tener los hijos que tengo. Claro. Haber sido madre, haber dado ese aporte al mundo, mis hijos. Entonces, después de eso... Digo, desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el punto de vista... O existencial. existencial, Sí, claro. o sea, pues, ser madre por continuar la raza humana. Sí. ¿Entiendes? O sea, Sí, ser sí. raza por haber dado ese aporte. No quiere decir que el que no pueda tener hijos tiene problemas, no es eso. No, claro. Pero en el caso mío, que me gusta la maternidad, pues lo veo como algo muy, muy importante en mi vida, poder seguir siendo madre de los nietos también. Sí, también. Que esa es otra Sí. etapa maravillosa. Entonces, pero yo, el otro día me decía Abelino Stanley, él quería que yo le recomendara una novela de las mías y tal. Y él me dijo, porque tú escribes cosas muy trágicas. Sí. Aproveche. Pero que la literatura es una mediación, Sí, claro. claro, claro. Me dice, no, porque Ya. la primera novela murió que sé yo ni quién, y ahora en esta otra, la muerte no sé qué, y la poesía tuya habla mucho de la muerte. Bueno, porque la muerte es parte de la vida. Sí, claro. Esa otra Nacer y cara, ¿no? morir son portales de una misma... Claro. Además, un mismo que asunto. son causalidades diferentes, porque hay que verlo con el ojo filosófico. La muerte Pero- es una causalidad pero- y la vida es otra causalidad. No es que la muerte es un efecto, no, es una causalidad. Y fíjate que en la fenomenología del espíritu, Hegel habla de esas dos Sí. causalidades. Sí. Fíjate que en una obra como Sí, esa ajá. toca el fenómeno, y no en vano los existencialistas creían que ser era ser para Para la muerte. Para la muerte. Bueno, Heidegger lo dice. Heidegger. Está Heidegger. O sea que te podemos decir que todavía aún así, aunque tú te enamores de una idea feliz, esa idea no quiere decir que porque sea feliz, el acto tuyo de escribirla, por eso tú vas a ser feliz. Porque el ser, ¿no? Y lo que está ante el ser que está ahí, como diría Heidegger, implica una travesía. Y por eso Sartre decía que el ser era un proonto. Oye, un término hasta forzoso, fenomenológico, pero decía proonto. Sí, porque tú vas hacia el ser, tú no eres. Mira qué idea Sí, sí, por la idea del proyecto, por de la que idea no del somos, concepto de sino que proyecto. proyectamos ser. Sí. Exacto. Pero yo quiero volver al público que nos escucha. Pero déjame sí. responderle antes que se me vaya. Hay una cosa ahí, porque cuando cada uno de nosotros, cuando muere la parte física, cuando desaparece la parte física, si te cremaron, te convertiste en polvo. Si no te cremaron, te convertiste en polvo. Si el polvo está en la tierra, ¿sirve de qué?
para que nazcan semillas, Abono, lo que sirve de sea, abono sí. para la tierra, entonces hay una especie de transformación. Entonces esas semillas se convierten en algo. y Una el árbol se energía que convierte en sigue fruto. viviendo. Entonces Sí. es todo un repetir la Ya. vida a través de cambios y de trascender cosas. Pero mira que Quevedo poetizó ese instante, polvo será, Enamorado. más polvo enamorado. Polvo enamorado. sí. Oye, o sea, tú estás muerto y te convertirás en polvo, pero enamorado. A mí me Fíjate llama- que el amor subyace. A mí me llama la atención de los grandes escritores que admiro y que ustedes también admiran como yo. Estas definiciones, Aristóteles, bípedo implume para el hombre, ¿no? 2 palabras resumen. El polvo enamorado de Quevedo, la caña pensante de Pascal. Oh, Somos una caña pensante. en los Decía. pensamientos. Sí, los pensamientos. Fabuloso escritor. Porque es que todo es uno. Y cuando La nosotros- pasión inútil de Sartre. Mira, y cuando, por ejemplo, Sí. viene el problema este de los abortos, no voy a hablar del aborto, pero el problema de los abortos. No. ¿Cuándo surge la vida? Surge la vida cuando se une el óvulo y el espermatozoide y se crea el embrión. Surge la vida cuando, por ejemplo, la vida en potencia está en mis ovarios con mis óvulos. La vida en potencia está en tus espermatozoides Claro. y todavía no ha habido unión. O sea, No ha habido ¿en qué unión. momento surge la vida? Ujú. Entonces, no sabemos. Pero cuando una persona nace, está naciendo bajo esa premisa de que la vida existió mucho antes de ella. Y de ahí que la gente, los maestros zen dicen, ¿cómo era tu cara antes de nacer? Sí. Entonces hay toda esa cosa Sí. filosófica, como ustedes están diciendo, que tiene que ver con la vida y la muerte, y que no se cierra una cosa cuando se nace, ni se cierra la otra cuando se muere. Sencillamente es. La vida es. ¿En qué momento se empieza y se termina? Siempre es la vida. Y hay una memoria de la vida, así como hay una memoria de la muerte. También. Fíjate también. que es una tensión, una dialéctica que el taoísmo, Mm. como tú decías, el taoísmo realmente recupera Ujú. como filosofía de la eternidad. O sea, la línea del ente es la línea de la perfección, el Tao. Y el budismo zen también, ¿eh? Como citaste, el budismo zen. Pero claro, En esa- sí. claro, porque por eso Jung habla del budismo zen y psicoanálisis. Ujú, Porque ujú. ¿qué pasa? Ese imago se va transformando hasta convertirse en acto y el acto ya es la forma del sujeto. O sea que no es filosofando que estamos hablando de un proceso, una trayectoria, una travesía. Pero mira, ustedes No, pero está bien mencionaban- filosofar. Claro, Sí. claro. Nada de malo. No, lo que quiero decir es Sí. que ese ente no es tan entitativo. No, no, como claro, se- sí. Pero mira, ese ente que tú mencionas, del que tanto habla Heidegger, que ustedes estaban mencionando ahorita, para Heidegger la cosa es un ente. Uno tiene el concepto de que ente es un ser Sí, sí. vivo. Ujú. Pero es que para Heidegger, cuando él lo dijo, todavía no existía la cuántica, la física cuántica. Pero él decía que las cosas son entes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy con la física cuántica nos damos cuenta que las cosas tienen vida. Que las cosas están en movimiento. Entonces, que ahora lo que Sí, decía porque Heidegger, moléculas. lo que milenariamente ha dicho, por ejemplo, Oriente, es que el ser es el todo. Que hay una unidad donde está todo y que Ujú. cuando nosotros, que lo demuestra la física cuántica ahora, que cuando estamos viendo este celular, Ujú. dentro de sí ese celular tiene electrones y protones en movimiento y que tiene vida y que esa vida no lo estamos viendo pero se interconecta con el cuerpo de nosotros. Ahora mismo yo y ese celular estamos interconectados y nos estamos comunicando desde el punto de vista de fotones y cosas de ese tipo que están en interconexión. Porque son poblaciones. Porque son poblaciones. poblaciones. Y ese músico y físico cuántico llamado Heisenberg, porque era un músico, veía precisamente eso en tiempos en que Heidegger escribió El ser y el tiempo. Ujú. Porque estamos hablando de la Sí. segunda época. principios de siglo. Y principios de siglo. Y 1927 por ahí. 27, Sí. Simon Sí, Zeit. Zeitung Zeit, Exacto, fue 1927, sí. pero que Heisenberg escribía también los principios. Por ejemplo, esos diálogos sobre el átomo que él escribió, que Labat lo publicó en español. Yo recuerdo que a mí me admiraba eso porque yo creía que era realmente un diálogo entre físicos. No, eran cientistas. Incluso ese Heisenberg que está ahí, no solamente que creía en el cuantor, sino en la calidad del cuantor. Fíjate, lo cuántico también abarca lo fragmentario y cada fragmento es un ente, o sea, reproducido del modelo.
Y aparte de eso, se convierte en una potencia y acto que ya vimos en Aristóteles. Pero ese quantum como fuerza, como podría estar en Nietzsche. Nietzsche lo cita, la voluntad de poder Ah, es un quantum de la fuerza. la voluntad de Es un poder. quantum, así mismo dice. Quantum. De fuerza, de poder. O sea, Claro. ya está la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX y principio, sí. Claro. Sí, finales. La filosofía moderna, ¿no? Porque Hay toda la relación íntima, estrecha entre filosofía y ciencia, ¿no? Que es, en esta Y reflexión. lo que pasa es que muchos de esos filósofos y muchos de los religiosos viajaron a Oriente, tuvieron en Oriente, vivieron en Oriente, bebieron de la filosofía y las religiones orientales que tienen todos estos conocimientos que en Occidente se convierten en filosofía. En filosofía, Porque exacto. fueron a buscar. Fueron a buscar, Y fueron claro. a buscar cosas que aquí no encontraban. Señores, sobre esta y otras cosas más vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede ver esta entrevista con Ofelia Berrido, poeta, escritora, académica, ensayista, en las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos y caribeños en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Oh Anacaona, tu herencia es joya sagrada, caña dulce, flor del cafetal y lucha. Es el cultivo de la verdad, el gran tesoro escondido, la libertad. Oye el llanto y las plegarias del peñasco oculto en el bosque. Ya no se escuchan poemas, el eco de la memoria ancestral se ha convertido en silencio, voces amordazadas por el tiempo. Profanaron la inocencia bajo la luz de los diamantes del sur, sobre las hojas escarlatas y el rugir del cuerpo quebrantado del jaragua. No hubo lágrimas, solo el grito callado manado de la barbarie que violentó el alma taína y su fuerza. Desde aquel miserable día, desde aquella noche vil, andan de un lado para otro, fracturando la existencia. Escapan resueltos los años y los siglos, y el terrible mal atrapa una y otra vez la caribeña piel. Se conoce el principio, se oculta bajo los propósitos descarriados. Pájaros de metal se posan sobre altos nidos de concreto. De su vientre preñado de vanidad emergen peregrinos que danzando ignoran la muerte. ¿Quién puede calmarlos? ¿Quién puede templar el metal de tan agria espada? Dragón, león, garras de águila de otros tiempos. ¿Quién puede serenar esas crueles pasiones y deseos? Es una inclemencia dura de resistir. Se han enamorado de Quisqueya, isla de luminosos montes, oro, azúcar, cacao y ámbar. No hay maldad ni violencia en este cielo inmenso, disco circular, bóveda que arropa las cuevas y los pozos. Sol, sequía, noche, humedad de los tiempos. Ya no hay formas, no hay límites, solo la voz que trepa las alturas del silencio. Asentamiento que se fragmenta en el centro mínimo, en el centro mismo del universo. Se desploma el cielo escondido, se desploma el cielo encendido sobre los inocentes, cae el sueño de la ilusión desde las cúspides del ego infecundo. Yucahu encamina a los perecidos a Coaibay, morada de los eternos goces. Los héroes y mitos, todo quedó atrás. El agua dulce de los ríos se ha consumido. Ya no vayan los pies desnudos, ni sus cascadas acarician las espaldas de los niños. Este mundo anónimo, árido y frío, de figuras y corazones de bronce, impulsan visiones que de nada sirven en el gran vacío, pero en la oscuridad cerrada de la noche, la luz de las estrellas alienta el alma, el huevo germinal estalla, el ave cae, la cima de la montaña observa, la sinfonía se hace eterna en el centro de las cuatro esquinas del universo, la sinfonía se hace eterna, la tierra de la modernidad terminal, fraguada de dolor, lanza polvaredas negras y densas, presencia del tiempo aquel cuando aún no había llovido, no había océanos ni árboles ni vida sobre la tierra, edad del caos que ocultó las fuerzas generadoras del universo. Anacaona, madre de las aguas,
Dioses de los vientos aplaquen sus furias. Noche y día, muerte y vida mantengan su armonía. Reanima en mí el alma taína que aviva la tierra para penetrar realidades profundas, develar los misterios de la tierra con una azada llena de vida. La luz diáfana penetra las piedras entre sombras, se extiende tierna sobre la tierra negra sin perderse en liviandades, sin perderse en liviandeces. La tierra ardiente retiene y aprehende la vida. El agua que fluye la penetra y la preña. He ahí lo que se llama un mito poema. Fíjate que no es porque el origen esté presente en el momento del nombre, sino que el mitopoema no solamente que habla del objeto, habla de lo que el objeto transmite. Se convierte en un universo, en un topos poien, o sea, un universo, un espacio, un lugar de la poiesis, de la creación. Contrario a otro que podía decirse que eso sería un epos. No, el epos surge de ahí, de ese poien creador, que incluso facilita el hecho de que hable del objeto del poema y del poema mismo, tal y como tú incluso lo has interpretado. Lo que quiero decir que un poema también es una suma de vocalidades. Las influencias, los ritmos, los tonos internos y externos, la visión, lo que se transmite a través del ritmo, todo eso va constituyendo una suma de ritmemas. Y por eso es que ese es un poema redondo. Cualquiera diría, de manera cómoda, no porque sea mentira o verdad, que es un poema épico. No, es un poema épico-lírico dramático. Es un poema que abarca todos esos elementos porque es un poema que se lee y se dice al mismo tiempo. Hay poemas que se leen pero no se dicen, pero este se lee y se dice. Y además se dice en base a sus estructuras morfológicas, a sus estructuras poéticas, expresivas, donde lo que se llama el tropo combina al nombre para provocar una significación y una melodía que será repetitiva, será cadenciosa, ¿no? Será nombrada por la voz misma del poema. Por eso yo creo, desde que leí la primera vez ese libro, que ese libro no es un libro de poemas, es un libro de un poema, donde todo lo que se bifurca a través de la idea de génesis o de mitogénesis de la poesía. Y tú lo estás leyendo tal y como ella lo hubiera escrito. Interpretaste ese ritmo. No que lo declamaste, ¿no? Lo claro. Leíste para que se vaya viendo realmente sus tonos, sus ritmos, sus intensidades. O sea, ese ritmo está en una lectura, ¿cómo se dice? En la lectura sí, silente, en la lectura sin la voz. Dicho, en la lectura normal. No, dicho, al contrario. No en voz alta. Es un poema en voz alta, en voz alta, y meditado. Sí, también. Porque se dice, está escrito para que se diga, no nada más para que se lea. Sí. Porque si está escrito para que se lea y no se interprete, bueno, pues es un poema, pero se lee en silencio. Pero es que ese poema no puede estar en silencio. No. Por lo que evoca, por el objeto, claro. Pero además por el tono, el timbre, la intensidad misma del poema. Sí, muy bien, Odalí, ese aporte. Ofelia, una pregunta. Esta evocación de mitopoética, lírica, de la figura histórica de Anacaona, prototípica, va más allá de la vocación nostálgica, ¿cierto? Tú quieres, como Odalí diría, presentificarlo, o sea, traerla al mundo de hoy, al día, claro. Como si viviera hoy con nosotros, ¿no? No es solamente Anacaona. Claro, porque lo que pasó en la época de Anacaona sigue pasando hoy. Exacto. Entonces, yo le solicito a Anacaona, le pido desesperadamente a Anacaona que tenga una asada. Tengo los mismos instrumentos que ella tenía como mujer, pero no los sé utilizar, no sé. Y le pido a ella que me ayude a poder darle vida a esa asada, a poder, para coger la palabra que decía Odalisco, accionar. Porque nosotros somos muy teóricos, hablamos mucho, escribimos mucho, pero a la hora de accionar no actuamos. Entonces yo le solicito a ella y conmigo a las otras mujeres
y ser humano en Sí, general, exacto, sí. que tenemos que actuar, que no podemos dejar que sigan pasando Ya. las mismas cosas, una vez tras otra, y no pasa nada, siguen pasando de igual manera. Entonces, en esa época, el poder aplastó a la raza taína, el poder lo aplastó. Hoy, Y a la mujer taína y también, a la en mujer concreto. taína, El etnos. El etnos. pero El el etnos, etnos, Claro, el etnos. a la etnia, sí. Sí, porque se mataron niños, mujeres, hombres, pero hoy se sigue matando. Sí, Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a dejarnos tocar por lo menos y vamos a accionar en consecuencia, pero a través de una petición al espíritu taíno, al espíritu de Anacaona, que venga y nos impulse, que venga y nos ayude. invocación, sí. Una invocación de poética, sí, una invocación de poética. Sí. desesperación, ven, ayúdanos. Sí, pero Entonces, hay algo que, perdón, quisiera decir. Dice que Anacaona, como víctima, fue víctima de un simulacro. Porque Sí, no era eso. sí, claro. Era una fiesta donde se tomó, Ya. óyeme, como pretexto eso, para perpetrar un crimen a ese etnos, pues a esa indiada, a esos indios que fueron hasta ingenuos, porque ¿quién iba a creer que le iban a tender una trampa como esa? De hecho, el sacrificio tiene su nombre, ¿no? Fue realmente un engaño, pero pereció la poeta de la tribu, porque Anacaona era una poeta de la tribu, Sí, y claro. tenía influencia, y era reina. y era No, reina. reina. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos esas palabras indígenas, esas historias indígenas, y queremos explicar el fenómeno, indudablemente no tenemos cómo explicarlo, per se o por verdad. Claro que no. Pero fíjate que un punto de origen te lleva a otro punto de explicación. Y en esa explicación se reconstruye una historia. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué no fue de otra manera? Entonces, eso parte de una determinabilidad histórica. Que sucede no en la historia, sino en la protohistoria de la isla. Porque fíjate que en Quisqueya se lee ese mito. Y el mito se puede transformar, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Ofelia en ese libro, que lo convierte en contemporaneidad. Fíjate que ella no se queda en el pasado, No. es un poema del presente. Exacto. Entonces lo convierte en contemporaneidad y lo convierte en lenguaje, aparte de que lo ha dicho. Creo que ustedes son testigos, amables televidentes. Sí. Les reclama a que le ayude a saber cómo era él. Entonces fíjate que ya ese llamado, que no es nada más un llamado, puede ser un clamor de verdad, ¿no? Y la verdad es aquello que todo lo puede, pero ¿y en el poema? No podría ser parte de un relato, ¿no? Etnopoético como tal, que la palabra poética allí lleve a los orígenes propios de lo que se llama el relato que ella ha inventado y que ella ha materializado con ese libro. Le llamas madre de las aguas, Anacaona, madre de las aguas. Tu herencia es joya sagrada. Mira, Olla sagrada, ¿qué quiere decir? Y ni lo tempore. Sí. O sea, que está en el tiempo de los orígenes. mira, yo quería, porque tú lo mencionaste en el programa pasado, y yo me quedé con eso que tú dijiste, que hay una cuestión. No tenemos, tenemos al padre Ramón Pané que escribió, que estuvo Fray la aquí, relación. que vivió, Sí. él fue testigo. Peter Bartolomé, que no fue testigo, que cuando se estaban sucediendo las cosas aquí, él era un niño. Entonces, Pero no ni fue Pané testigo, tampoco. Pero Pané era un escribió. curalego que realmente tomó aquella simbología para explicar unas antigüedades de los indios, porque recuerden, antigüedad, cosas de la vida cotidiana, sus elementos de idolatría, todo ese tipo de Sí. cosas. Pero, por ejemplo, lo de Anacaona, eso no lo narró. Pero no, ya él la menciona. Sí, pero no lo narró ya como la historia. Pero habría que ver que todos los que dijeron algo de ella, lo que mencionaron, es una frase como que se repite una y otra vez. Ay, que ella era muy prudente, que ella era muy Sí, hermosa. pero eso no se escribió. Y hay O una sea, frasecita que que- dice, que ella tenía como una personalidad de hombre, porque era muy valiente. Sí. Y eso lo dicen todos. Sí, no, en eso la valentía de esa poeta era realmente, yo creo que es un lugar en la que
la historiografía se ha acercado, la historiografía indigenista. Pero aunque hay ¿cómo? muchos que dicen, que ponen en duda todo eso, por el problema de la documentación. Pero ¿por qué era india de raza cautiva? Sí. Porque mira, te pongo lo de la Como la salsa. anacaona, La salsa. india de raza cautiva. Sí, la salsa. Sí, claro, la salsa. De- Cautiva, ¿qué Muy quiere decir? bonita, Presa. Presa, Y además sí, que claro. luchó por reivindicar. Pero mira, yo sé y, Sí. y estoy frente a Odalí, que tiene mucho de historiador y es considerado como tal y todo, y nosotras dos quizás no, No, nosotros dos claro, no. no. Pero Claro. ahora te digo yo, si bien la historia necesita pruebas, también yo te pregunto, y eso es una pregunta que yo te hago. Número uno, te voy a decir varias cositas que tú me dices. ¿Qué podríamos deducir de ahí? Aunque la historia no está por ningún sitio avalada por deducciones, pero fíjate. El hermano de ella era el jefe del cacicazgo más grande. Su marido era el jefe del otro cacicazgo más grande. Su sobrino era jefe de uno de los cacicazgos más poderosos. Y ella dirigía un cacicazgo. Entonces, yo puedo ver como que Anacaona era una mujer cualquiera. No era una mujer cualquiera. Entonces, cuando va Caonabo y Huechío y hacen la incursión que hacen en el Fuerte de la Navidad, Anacaona no estaba enterada, Anacaona no sabía nada. ¿Qué participación tuvo Anacaona? O sea, es que hay cosas que tú dices, ok, no están escritas. Pero la lógica te dice que no puede ser que una mujer con tanto poder, porque un sobrino, un marido, un esposo y ella misma, Y ella la isla era de ella. era reivindicadora, claro que sí. Entonces reivindicaba sus raíces. Ahora sus yo te orígenes. pregunto, Nicolás Y de eso Obando que no se escribió llamaba, nada. Nicolás de Obando no escribió nada. Yo he buscado mucho y no he encontrado nada. Bueno. Él no escribió, porque él era un militar y los militares del rango de él no escribían lo que hacían en los diferentes países donde iban. sus relatores. Sí, relatores. Sobre cronistas, eso sí. y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con Ofelia Berrido, escritora, poeta, académica, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Un poco de frío hace hoy en la ciudad, un poco de lluvia, así que estamos un poco invernales. Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal. En las profundidades la semilla crece y se eleva, asciende desde el fondo oscuro hacia la extensión celeste y alimenta el fruto que hospeda. Abajo la madera crece sin prisa, lentamente, ascenso sobre la hondura, edificando eternidades, saldando la deuda de los tiempos, asciende sin impedimentos hacia el vacío, donde viven los sabios de la alta cumbre. Y así, como la madera constante y serena, se eleva el alma de esta tierra, tu tierra y la mía. Nuestra tierra viva acoge receptiva dentro de sí la simiente de la existencia, bajo el suave viento del sur que dispersa las nubes y permite al principio luminoso consumir segundas intenciones. Hoy, lo vital es como entonces, danza del follaje y canto, viento, aliento, soplo incesante de vida que penetra, acción tranquila y persistente en el tiempo. De la misma montaña, día y noche, blando y duro, luminoso y oscuro, movimiento y quietud, signos firmes y blandos de una vida, de una tierra, de una existencia infinita. Anacaona, cobija en tu regazo a tu dulce pueblo, mantén el higüero lleno, y cuando el murmullo de los ama traiga recuerdos, ya no hay formas, no hay límites, solo la voz que trepa las alturas del silencio. Fíjate que entre la palabra y el silencio, ¿qué ocurre? Cuando Ofelia dice, por ejemplo, que la historia, que si Obando, que si realmente él dio la orden, lo planificó y todo eso, esos son realmente deducciones,
De hecho, nadie puede saber cómo fue eso, pero fue planeado. Fue un acto destructivo. Y destructivo no de una sola mujer, sino de una cultura. Porque lo importante es que lo que destruye el español, no desde una perspectiva militarizante, abusiva, es no al sujeto, no al indio cualquiera, sino a sus líderes. ¿Sabe por qué? Porque los líderes, y más si era una mujer, quiere decir que enfrentaba, tenía cuerpo de atlético, tal como lo reproduce la plástica. Pero de hecho era una mujer valiente que peleaba, que enfrentaba. Y no fue a ella solamente, recuérdate que fue a toda la tribu, o sea, poco quedó de ahí. Una que otra huella, alguien que huyó, lo que sea, pero eso realmente no da lugar a la historia. Da lugar al relato, pero no a la historia, que son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa allí? El acto es lo que importa. Eso que si la ahorcó, o fue que la pasó con lanza o lo que sea, todavía alguien por molestar puede decir, bueno, ¿y qué prueba tú tienes de que la ahorcó? Lo que dijo quién, las casas. Un historiógrafo o un cronista de India o un relator de Indias podría ser, pero estaba el presente. O sea, todavía cabe la especulación, pero para mí lo que el poema trata y lo que representó esa persona es una fundación. Y al mismo tiempo que es una fundación, es una huella, es un signo que, como dice bien el poema, realmente desacraliza o sacraliza una idea. Pero hay un cuerpo, y el cuerpo que hay es un cuerpo cultural, porque ninguno de nosotros sabemos, ni los lectores van a saber quién era ella, a menos que no diga alguien, india de raza cautiva, o mujer valiente, o luchadora, todos los epítetos se los podemos poner, pero no conocimos. Incluso hay obras de teatro, Anacaona, hay danzas sobre Anacaona, hay pintura sobre Anacaona, pero ese es el recordar, lo que se llama el reflejo. Ahora bien, fuera del reflejo, creemos que la historia podría explicar el caso Anacaona mejor que la poesía. No creo. Hago esa pregunta. Bueno, Está en el mito, es lo que estoy diciendo, está en el origen, donde tú no puedes probar nada, pero ocurre. Y ocurre como fenómeno y al mismo tiempo como tiempo de la creación, del origen. ¿Por qué situada ahí? Como muchas, seguro, cuando tú dices la Malinche en México, ¿no? Claro. Guacanagaritz aquí, todo ese tipo de... Y en Perú más todavía, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que cuando se trata de un emblema y al mismo tiempo de un objeto imaginario ya, un objeto étnico, una travesía, un rutario, debe tomarse en cuenta un contexto y al mismo tiempo el presente donde se evoca ese objeto. Y por eso yo creo que es bien válido que, así como se ha hecho poema y se han hecho obras sobre Vaganiona, por ejemplo, se ha hecho sobre Anacaona, se ha hecho realmente mucho poema, y podemos ver ese libro, Indigenismos, de Emilio Tejera, ¿no? Y las mismas palabras de don Emiliano Tejera, que argumenta, habla, pero yo diría A propósito, Dalí, disculpa que te interrumpa. A propósito de tu libro que comentas, su libro reciente sobre Pedro Enrique Ureña, dice, algunos tienen a Emiliano Tejera por anticuado. No, él no era anticuado, él era antiguo. Sí, eso es Pedro Enrique Es interesante, Ureña. sí. Eso es Pedro Enrique Sí, Ureña sí, que lo sí, dice. sí, claro. Pero lo que le quiero decir es que fuera de eso, Sí. de que sea algo Yeah. que ocurrió Ujú. en el origen prácticamente de este insulario, ¿no? Sí. Yo creo que allí el Estado, primero, el Estado no existía, No, claro. ni ningún gobierno, era la tribu. Y cada cacicajo tenía su líder, ¿no? Es decir, tenía su líder y sobre la base de ese líder se instauraban las relaciones cotidianas. Yeah. Porque todavía los societarios, la sociedad allí. Miren que el Areíto fue una gran fiesta, ¿no? Fue un gran performance, un gran teatro. Pero todavía no era que tenía un guión, tenía la tradición mítica ahí. Pero no era un guión,
no era lo que estaba escrito, no, Pero era que algo en los celebratorio. En los areitos se transmitía su historia, ellos cantaban su historia. Claro, Sí, su sí, ser, claro. pero el problema está ahí. ¿Cuál historia? Suponemos de la historia cotidiana. Pero fíjense que Y sus mitos toda la también, historia sus deidades. mítica, Sí. toda la historia mítica es una historia también imaginaria. Odalis, yo quería un poco apelar a lo anecdótico. Aquí podemos ver ¿cómo se llama? El ceremonial, donde está el trono de Anacaona, le llaman el Corral de los Indios, le llaman plaza ceremonial, ¿verdad? Sí, plaza ceremonial. Mira, yo recuerdo mi visita última a San Juan de la Maguana en febrero, a principios de febrero pasado, con el profesor Alex Terrero, amigo, colega, me lleva al corral y vemos el lugar, ¿no? Donde, según la historia y el mito también, se celebraban los areitos. Claro. Las piedras alrededor, en forma circular, probablemente no sean de la época, pero ese No, peñón, sí. ese peñón sí. Ese peñón está incrustado, probablemente tenga 500 años, se sabe. Y decía, ahí se sentaba la reina. Un poco imaginar esto en ese despoblado, ese campo abierto, bueno, es como un parque, ¿no? Porque eso Rodeado de sí, árboles. un Pensar parque. que ahí se sentaba aquí en esto. Eso está Sí, sí. profundamente, o sea, eso no se puede extraer, No, a menos que sea por un Grédaro o algo así. Probablemente sea cierto, no sea Debe haber fragmento. sido modificado. Pero, Bueno, ¿qué te las digo? piedras el duran, espacio duran. simbólico, el Sí, espacio sí, simbólico, simbólico. Realmente Acá. hace significativo. Sí, Y sobre Es- ese espacio hay muchas fotografías. sí. Probablemente sea la piedra de entonces, podría ser. Mira, hablando, Dalí, de Uno se vuelta. imagina a ella sentada y recitando poemas y bailando y dirigiendo. Sí, ¿no? ¿Ah? Sí, porque hay pasa- que ver si en la geografía insular entonces eso equivale. Equivale, sí. Pues, porque no, como no había un trazado, no había nada escrito que era allí, pudo ser ahí, pero pudo ser en otro lado. En otro lugar, Pero sí. en el lugar de ellos. Ya, claro. Mira, pero de vuelta como el tema que tú estabas tratando. Hay un asunto que fue la pregunta que yo te hice cuando nos fuimos del aire, que si Nicolás de Obando como militar no dejó nada escrito, porque tradicionalmente los militares cuentan sus hazañas en los diferentes países que van. O se las relata a alguien. Sí, O sea, relatores, le relata cronistas. a alguien para que Relatores. le escriba, pero él era un comendador, él era una Claro, persona muy el versada. comendador, Él y lo no era hizo con cualquiera, orden. No. porque él no era cualquiera, pero cuando él lo eligieron para venir a estos países, a otros países más, por sus condiciones Oh, sí, personales, su- políticas, claro, su progenie. Su progenie. su progenie, pero además por su capacidad de gobernar y de dirigir, Claro. que no la tenía Colón, que lo que era un navegante. Sí, claro. Exacto. Pero hay una cosa. Cuando nosotros vemos la leyenda negra, que sí, ni qué, y después entonces, bueno, eso hay que erradicarlo. Entonces ahora la historia se cuenta como que todos nuestros indios murieron por enfermedades y por... No, nuestros indios no murieron nada por enfermedades, nuestros indios fueron maltratados. Maltratados. Y No, el y había pan- enfermedades porque siempre se ha muerto por No, enfermedades. Sí, claro. Ofelia, no, esa Pero- era la historia que nos contaron en Lo el que nos bachillerato. contaron a Después vino la nosotros. revisión con las reivindicaciones, no, y claro, y España y toda la intelectualidad hispánica, hispanófila, se puso a la defensiva. Inventó lo de la leyenda negra, pero claro que hubo crímenes. Hay un libro claro que hubo exterminio, Dalí. Hay un libro de Svend Todorov, 1492, Sí, que cuenta. que habla de estos Claro. millones, el exterminio, La conquista uno de los del mayores otro. exterminios de la historia. La conquista del otro. Sí, de 25 a 50 millones de personas, no en se sabe. en todas las La regiones. conquista de América, entonces, y ahora quieren con el revisionismo, que no fue así, que la evangelización, y Aznar dice, yo no voy a pedir perdón, Porque yo no voy a siempre pedir el disculpas. último, el que El gana político, siempre ¿no? cuenta la historia. Bueno, pero Dalí, pero- tú me prestaste un libro maravilloso una vez que era de la conquista de México, que Ah, habla de cosas similares a las que pasaron aquí. Sí. ¿Cómo se llamaba ese la libro? historia de la verdadera conquista de la Nueva España. Sí. Maravilloso el libro que me prestaste. Pero de que el exterminio, y bueno, sí, por muchas razones también, enfermedades, pero también el trabajo opresivo, la opresión de los... Pero vamos a decir Todo además, forzado. antes de terminar, todos los países, la misma España fue colonizada, fue invadida por los godos, por los maometanos, Sí, por, todo. por los, Celta y todo, sí. por los fenicios, por, Claro, Los romanos, sí. era el puerto donde la gente iba a buscar y a vender y a todo eso. Señores, ya nos están diciendo que por favor, que se nos acabó el tiempo.
Te damos la gracia, Ofelia, por venir aquí a nuestro programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con a la Cultura. Y a ustedes que nos han escuchado esta vez, nos despedimos y volvemos en una edición más de su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura.